Ahora, quiero invitarte a compartir una palabra. Esta palabra que está en mi corazón. La semana pasada hablamos de líbranos del mal. Parte de la oración de Jesús, y estaba en mi corazón enseñar un poquitito más acerca de la oración en general. Le puse como título a esta palabra: oraciones claras, respuestas concretas. Dios responde a la oración, eso es indudable. Lo hemos visto, lo sabemos, lo entendemos, lo hemos comprobado. También la palabra de Dios lo afirma. Quiero mostrarte algunos ejemplos nada más. Van a estar saliendo los textos bíblicos y acordate que después vas a poder descargar todos estos textos en un QR, en un archivo que te vamos a compartir mediante un código QR. Así que voy a compartir el primer texto. 1 Samuel 1:27 dice: por este niño oraba, dijo Ana, y el Señor me ha concedido la petición que le hice. Ana clamaba por un hijo, quería tener un hijo, y Dios oyó su oración y le concedió a Samuel. Luego, si miramos en Jonás, capítulo 2, solo para mencionar algunos ejemplos, Jonás 2:7 dice: cuando en mí desfallecía mi alma, del Señor me acordé, y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Esta oración de Jonás fue realizada dentro del vientre de un enorme pez. ¿Qué te parece? Si vos estás pasando por situaciones difíciles, te entiendo, pero estoy seguro que no más difíciles que las de Jonás, cuando fue devorado por un enorme pez. También el salmista en el Salmo 34:6 dice: este pobre clamó, y el Señor lo oyó y lo salvó de todas sus angustias. Quiero compartirte solo algunos ejemplos para que podamos ver cómo a lo largo de la historia Dios siempre ha respondido a las oraciones de sus hijos. Primera Reyes 9:2 dice esto: el Señor se le apareció por segunda vez, como lo había hecho en Gabaón, y le dijo: he oído la oración y la súplica que me has hecho. ¡Wow! Él dice: consagro este templo que tú me has construido para que yo habite en él por siempre. Mis ojos y mi corazón siempre estarán allí. ¿Qué oración loca hizo Salomón? Quiero, Señor, que tus ojos estén siempre sobre este templo. Pero dice la Biblia que Dios se le apareció y le dijo: escuché tu oración y te concedo, entonces siempre estaré atento a lo que pase en este templo. Qué linda es la seguridad de entender que Dios está atento a nuestros oídos y que Él responde a nuestras oraciones. Isaías también nos escribe en el libro de Isaías 38:5, el Señor le habla y dice: ve y dile a Ezequías, así dice el Señor, Dios de tu padre David, he escuchado tu oración, he visto tus lágrimas, he aquí añadiré 15 años a tus días. ¿Qué tal? Dios le había dicho a Ezequías que llegaba el tiempo de su partida. Poné tu casa en orden porque vengo a buscar tu alma. Y Ezequías se puso a llorar y Dios dice que escuchó y le mandó decir al profeta Isaías: dile así, he escuchado su oración, he visto sus lágrimas, le voy a dar 15 años más de vida. ¡Wow! ¡Qué bueno tener un Dios que responde a las oraciones! En 2 Samuel también 24:25 dice: allí edificó David un altar al Señor y ofreció holocaustos y ofrendas de paz. El Señor escuchó la súplica por la tierra y la plaga fue detenida en Israel. Esta oración fue en medio de una plaga que estaba matando cientos de miles de ciudadanos. Este tiempo es un tiempo en el mundo de pandemia. Una plaga, un virus que está matando a miles de millones o centenares de miles alrededor del mundo. Miles son los que se cuentan también en nuestro país.
Qué bueno entender que la oración es una herramienta poderosa. Ya ocurrió en otros momentos, ya funcionó en otras oportunidades. Dios también hoy puede escuchar nuestras oraciones. De hecho, al final quiero compartirte también una idea, quiero compartirte una noticia con respecto a esto. Y si nos vamos un poquitito más ya a los tiempos de Jesús, Lucas capítulo 1, versículo 13 dice, el ángel le dijo, no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth dará a luz un hijo y lo llamarás Juan. Este era el papá, sí, de Juan el Bautista. Él tenía muchas ganas de tener un hijo. Su esposa era estéril, sin embargo, oyó Dios la oración de este hombre mayor, pero con muchas ganas de ser papá. Y Dios le dice, te daré un hijo. A ver, hay un montón de oraciones en la palabra y hay un montón de cosas en las que nosotros sabemos que Dios ha respondido. También en nuestra historia podemos recordar varias oportunidades en las que hemos orado y Dios nos ha respondido. Pero yo sé lo que estás pensando seguramente. El problema no es las oraciones que Dios responde. Nuestro problema son aquellas que parecería que no llegan. Aquellas que parecería que Dios no está escuchando, que Dios no está atendiendo o que Dios no tuviese intención de responder. Pero la Biblia nos afirma que Dios escucha la oración. Él está atento a todas nuestras oraciones. Por eso quiero enseñarte esta palabra. Ya te di algunos ejemplos, algunas muestras, creo que más que suficientes, para confirmar que Dios escucha y responde a la oración. Ahora me gustaría pararme en dos aspectos, nada más. Solo dos aspectos que quiero que aprendamos vos y yo en esta mañana. Voy a leer mucha Biblia para que entiendas que no me estoy parando en mis opiniones, no estoy argumentando, no estoy filosofando sobre el tema, sino que me estoy parando sobre la palabra de Dios, que es la única verdad habilitada para las cuestiones espirituales. Y vaya cuestión espiritual como lo es la oración. Así que dos cosas me voy a parar. Número uno, la actitud de la oración. Y número dos, la forma de la oración. Así que veamos algunas cosas que la Biblia nos enseña sobre cómo debe ser nuestra actitud al orar. Así que si estás anotando, anotá. ¿Cuál debe ser la actitud en la oración? Acompáñame a Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Dice así Juan el apóstol. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Vamos a leerlo de nuevo. Estás ahí en tu casa, léelo conmigo. Dice, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos, como dice ahí, conforme a su voluntad, Él nos oye. Así que la primera cosa que podemos aprender rápidamente es que las oraciones deben estar de acuerdo a la voluntad de Dios. Yo no puedo pedir algo que vaya en contra de la voluntad de Dios. Si Dios me dice bendigan y no maldigan, yo no puedo decir al Señor, Señor, te pido que maldigas a mi vecino porque me barre el agua de la zanja para mi vereda. No puedo, Dios no va a escuchar esa oración porque no va a favor de su voluntad. Puedo pedir tantas cosas que tal vez no están dentro del centro de su voluntad. Y si yo orara así, entonces tengo el derecho de orar así, por supuesto. Lo que también Dios tiene el derecho de no respondernos. Pero San Juan nos dice que si oramos de acuerdo a su voluntad, tenemos que tener la seguridad de que Él nos oye. Y si Él nos oye, está afirmando y está dándonos a entender, implicando que Él responderá. El propio Jesús dijo en San Marcos 11:24, por eso les digo, crean, repita conmigo esta palabra, crean que ya han recibido
todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Escúchame, no te lo digo yo. Jesús dijo, crean que ya han recibido todo lo que están pidiendo en oración y lo obtendrán. ¿Qué estás pidiendo en oración? En este tiempo, ¿qué estás pidiendo en oración? ¿Qué es? ¿Un mejor trabajo? ¿Qué es? ¿Salud? ¿Qué es? ¿Bendición para tu familia? ¿Protección? ¿Qué es lo que estás pidiendo al Señor? ¿Está de acuerdo a su voluntad? Si estás pidiendo protección, si estás pidiendo provisión, si estás pidiendo unidad para tu familia, si estás pidiendo cosas que están de acuerdo a su voluntad, entonces tenés una alta chance de que Dios te responda. Pero si además estás creyendo con todo tu corazón que Dios ya te escuchó y Él te lo va a dar, entonces dice Jesús, lo obtendrás. Romanos 12:12 dice, alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. Perseveren en la oración. Esa sí que no nos gusta. Esa no. Creer, sí, pastor, amén. Orar de acuerdo a la voluntad de Dios, está bueno, bien. Pero perseverar, nosotros queremos todo rápido. Ya oré 2 veces, Señor, y todavía no me respondiste. Bueno, perseveren. Así que la actitud que debemos tener en la oración tiene que ver con, la actitud tiene que estar alineada con el propósito de Dios. Tiene que ser una actitud de fe. Tengo que creer. Tercero, tengo que perseverar. Mire lo que dice el Salmo 145:18. El Señor está cerca de quienes lo invocan, pero aclara, de quienes lo invocan en verdad. No el que dice que ora, el que hace que ora, el que repite oraciones. Padre nuestro que estás en los cielos, repite oraciones. Esa o cualquiera. Señor, gracias por este día te doy. Ahora, Padre, te pido que bendigas. Amén. Gracias, Señor, por estos alimentos. Señor, ahora me voy a acostar, en paz me acuesto y en paz me levanto. Oraciones, repeticiones. La Biblia dice, no. Dios está cerca de quienes lo invocan. Pero quienes lo invocan en verdad, lo ponen en la boca, claman a Él. Nuestras oraciones también pueden estar basadas en fantasías. Pero también el salmista David nos hace entender que la oración tiene que estar basada en la verdad. En la verdad. Yo no puedo mentirle a Dios. Señor, si tú me das ese mejor sueldo, yo, Señor, seguro ahí voy a ir a la iglesia y ahí me voy a portar mejor. Señor, si tú... Y son oraciones basadas en fantasías que nada tienen que ver con la verdad, ni con lo que está ocurriendo, ni seguramente con lo que podría llegar a ocurrir. Oraciones basadas en la verdad, invocadas de verdad, hechas de verdad. Así que ahí tenemos algún detallecito más acerca de cómo debe ser la actitud al orar. Déjame avanzar un poquito más. En Santiago 5:17 dice que Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras. Escuchá eso porque está muy bueno. Elías era igual que vos, igual que yo. Un hombre con debilidades, con pasiones como nosotros, con temores. Lo mismo que te pasa a vos, lo mismo que me pasa a mí. Pero dice que oró fervientemente. ¡Wow! ¿Cómo oró? Fervientemente. No hace falta que te aclare lo que es orar fervientemente. Orar desde las entrañas. Dice que oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. ¡Wow! Eso es muchísimo. Después vemos las oraciones de todo el mundo clamando para que vuelva a llover, porque la tierra tiene una sequía y una escasez, fue una catástrofe. Pero él oró con fervor.
Claro, estaba de acuerdo al plan de Dios, porque el pueblo estaba haciendo lo malo y de alguna manera Dios quería hacer reaccionar a la nación. Oró de acuerdo a la voluntad de Dios, creyó con todo su corazón, oró de verdad, lo invocó de verdad y oró fervientemente. Se cumplen estas actitudes que estamos aprendiendo. El propio Jesús, por citarte una actitud más, en Mateo capítulo 6, versículos 7 y 8, dice esto: y al orar, no hablen solo por hablar. ¡Wow! Eso me encantó. Al orar, no hablen solo por hablar. Jesús sabía lo que decía. Al orar, no hablen solo por hablar. ¿Cuánta gente ora por orar, habla por hablar, dice por decir, repite por repetir? No hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Qué interesante, me encantó esta forma de Jesús de decir: no traten de convencer al Padre. No crean que por decir muchas palabrerías van a hacer que Dios les responda, porque en realidad Dios ya sabe lo que ustedes necesitan. Él está esperando simplemente que tengamos una demostración de fe. Señor, necesito esto, con fe, no tanta palabrería. Señor, tú sabes, bueno, Padre, tú que eres bueno, maravilloso, Señor, tú que eres alto y enorme y no hay nadie más bueno que tú, bueno. ¿Viste cuando alguien empieza elogiando mucho a alguien? Por supuesto está que nosotros lo adoramos y nos sale del corazón adorarlo. No podemos no hablar de la grandeza de Dios. Eso está bueno. Pero lo que Jesús dice es, si fuera argentino, ¿no? No chamullen. Oren de verdad. Oren con él. No piensen que por decir mucha palabrería lo van a enroscar a Dios, lo van a convencer. Dice, no, porque el Padre sabe qué cosas ustedes necesitan. ¡Wow! Seamos honestos, oremos con el corazón. Solo quise mencionarte algunas actitudes. Creo que ya estuviste tomando nota. Ser ferviente, creer, alinearse con el propósito de Dios, no dudar, orar persistentemente, no decir tanta palabrería. Son algunas de las actitudes que tenemos que tener en cuenta a la hora de orar. Y la segunda cosa que quiero enseñarte hoy tiene que ver con la forma, y especialmente quiero hablarte de ser específicos en la oración. Cuando hablo de la forma, no hablo de hay que decir esto primero, hay que decir esto después. No estoy hablando de una estructura armada, no estoy hablando de una repetición. Lo que estoy hablando cuando hablo de la forma, hablo de ser específicos. Específicos. ¿Qué estás necesitando de Dios? ¿Qué ayuda estás esperando de Dios? Bueno, sé específico. Le damos vueltas a Dios a veces y no terminamos diciendo nada. Mira lo que dice 1 Crónicas 4:9. Dice 1 Crónicas 4:9. Jabes fue más importante que sus hermanos. Cuando su madre le puso ese nombre, dijo: con aflicción lo he dado a luz. Pobre Jabes. Dice el versículo 10, Jabes le rogó al Dios de Israel. Y presten atención, quiero que dejen por favor en la pantalla, fija la imagen. ¿Está a pantalla completa la imagen? Bien, quiero que lo veas ahí y te detengas un instante a mirar lo que dice la palabra. Observe la oración de este Jabes. Quiero recordarte que Jabes, su madre le había puesto este nombre que quiere decir nacido con aflicción. Una persona nacida con aflicción. Pero dice que él oró así: bendíceme y ensancha mi territorio. Oiga qué bendición. Primero, bendíceme. Parece una oración egoísta, pero está siendo sincero. Bendíceme y ensancha mi territorio. Una persona nacida en la aflicción. Luego dice: ayúdame y líbrame del mal. ¡Wow!
Jesús nos enseñó también a orar algo así. Ayúdame y líbrame del mal para que no padezca aflicción. ¿Y qué sigue diciendo? Dios le concedió su petición. Jabes era una persona que nació en un contexto duro, en un contexto de dolor. Su madre le puso el nombre Jabes porque cuando vino al mundo todo era aflicción, todo era dolor, todo era dificultad. Entonces él dice, bendíceme. Cuando dice ensancha mi territorio, está hablando de prospérame. Nació en pobreza y dice, Señor, prospérame, ayúdame y líbrame de mal para que no padezca aflicción. Le está pidiendo a Dios que cambie su realidad. Está siendo sincero y está siendo muy específico. Y Dios le concedió su petición. ¿Cómo me gustaría poder afirmar cuando hable de vos? Cuando vos me cuentes tus historias, cómo Dios contestó tus oraciones, poder terminar con esta frase. Y Dios concedió su petición. También en Primera Reyes, capítulo 3, versículo 9, mire lo que oró Salomón. Dice, yo te ruego que le des a tu siervo discernimiento para gobernar a tu pueblo y para distinguir entre el bien y el mal. De lo contrario, ¿quién podrá gobernar a este gran pueblo tuyo? Salomón era rey de Israel. Fue ungido rey por orden de Dios. Dios fue quien indicó de todos los hijos de David que el sucesor de David sería Salomón. No era el hijo mayor, no era el heredero natural del trono. De hecho, era el hijo de una mujer que sufrió terriblemente por culpa de algunos desarreglos también de David. Pero Dios ordenó que Salomón gobernara. Entonces ahora él dice, bueno, ya que vos me mandaste a hacer esto, yo te pido discernimiento. ¿Cuántas cosas puede pedir un gobernante? Señor, que haya prosperidad en la nación, dame, no sé, elimina a mis enemigos. No sé cuántas cosas puede pedir un gobernante. Se me ocurre que si yo tuviese esa responsabilidad, que gracias a Dios no voy a tener nunca, por lo menos en esta tierra, pediría tantas cosas, pero él dice, dame discernimiento para distinguir entre el bien y el mal, y así poder gobernar bien esta nación. Y fíjese lo que dice el versículo 10, al Señor le agradó que Salomón hubiera hecho esa petición. Y vos sabés que Dios no solo le concedió discernimiento, capacidad para distinguir entre el bien y el mal, no solo le concedió gobernar la nación de Israel como nunca, y fue la época de oro de la nación de Israel, sino que además Dios le concedió riquezas, honra, fama y un montón de cosas más. Fue específico. Yo quiero hacer bien mi tarea, quiero saber lo que está bien y lo que está mal. En el Salmo 43:3, el salmista David ora de esta manera. Dice, envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen a tu monte santo, que me lleven al lugar donde tú habitas. Él está pidiendo revelación, revelación. Envía tu luz y tu verdad. ¿Cuántas veces oraste así? Señor, dame revelación. Señor, quiero entender lo que está pasando. Quiero poder tener comprensión de lo que ocurre. Él en este caso pide luz y pide verdad, no para su propia vida, sino dice para encontrar a Dios, para acercarse a Dios. Es muy interesante porque estamos en el tiempo de la ley. David vivió 1000 años antes de Cristo. Luego de Cristo, luego del sacrificio de Jesús, el velo del templo se rasgó en dos, como clara señal de que a partir de allí todos nosotros, simplemente con tener fe, podemos orar y podemos entrar en la presencia de Dios. Dios nos escucha, podemos tener comunión con Dios y podemos sentir su presencia en nuestros corazones. Pero no era así en los tiempos de David. Así que él dice, yo necesito revelación para saber cómo acercarme a ti. Necesito revelación para saber cómo relacionarme con Dios. Necesito revelación para saber cómo adorarlo, cómo entender su voluntad. Hoy, por medio de Jesucristo, porque Jesús dijo,
vine a traer cerca el reino de los cielos. El reino de los cielos ahora está cerca de ustedes. Pero David necesitaba revelación. Hay veces en que tal vez te sientas lejos de la presencia de Dios, o sientas que no podés oír su voz, o no podés entender lo que Él quiere. En lugar de renegar, qué buena oración: envía tu luz y tu verdad. ¡Wow! Quiero que vayamos más atrás en la historia y nos vayamos a Jacob, en Génesis 28, 20. Dice así: luego Jacob hizo esta promesa. Oiga bien la oración y la promesa de Jacob. Él dice: si Dios me acompaña y me protege en este viaje que estoy haciendo, y si me da alimento y ropa para vestirme, y si regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios, y esta piedra que yo levanté como pilar será casa de Dios. Y todo lo que Dios me dé, le daré la 10ª parte. Jacob está haciendo una promesa. Jacob fue educado en la confianza en Dios. No se olviden que es el nieto de Abraham. Abraham salió de la tierra de Ur de los caldeos sin saber quién era el Dios que lo llamaba. Pero Dios un día lo llama y dice: sal de tu tierra, de tu parentela. Y a partir de ahí, Abraham le creyó a Dios. Le creyó de una manera impresionante. Es más, recordá que una vez Dios le dijo que quería que le entregara en sacrificio a su hijo Isaac, y Abraham fue a entregarlo porque dice la Biblia que confiaba que aunque él lo sacrificara, Dios era poderoso para resucitarlo. Él confiaba en Dios ciegamente. Así educó a su hijo Isaac. Pero Isaac tuvo que tener un encuentro con Dios. Quedó rengo, es cierto. Tuvo una pelea con el ángel de Dios. Tuvo una pelea con Jesucristo mismo. Y creyó en Dios. Y ahora llega Jacob. Y Jacob fue educado, sabía que este era el Dios de su abuelo, sabía que este había sido el Dios de su padre, pero ahora tenía que hacer una elección. Y entonces él dice esta oración concreta: pide compañía y protección, si Dios me acompaña y me protege. Segundo, dice: si Él me da alimento y ropa. Y tercero, si vuelvo sano y salvo a la casa de mi padre. Él tenía que encontrarse con su hermano, a quien había estafado. Y tenía miedo de que su hermano lo matara. Su hermano era un cazador, era un guerrero y era un colorado picante, de temperamento rudo. Así que él pide estas cosas y dice: entonces Él será mi Dios, y la piedra que estoy poniendo acá voy a construir un altar para Dios. Y dice: y de todo lo que Dios me dé, daré el diezmo al Señor. Oraciones específicas, y Dios le contestó. Si usted sigue leyendo la historia, va a ver que Dios lo bendijo y Jacob fue bendito enormemente. Se amigó con su hermano, todo salió bien. Por eso en las Escrituras, a partir de ahí, vas a escuchar que Dios se presenta como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Porque Dios le contestó lo que él esperaba, y Jacob cumplió también su promesa de seguir y de creer en este Dios maravilloso. Salmo capítulo 27, dice el salmista David en el versículo 4: una sola cosa le pido al Señor. Esto sí que es específico. Una sola cosa le pido al Señor, y es lo único que persigo: habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo. Una cosa pido. Específico, ¿eh? Si tuvieras que pedir una sola cosa, ¿cuál sería? Yo siempre me pregunté, viste que, bueno, cuando era chico era muy habitual este tipo de películas o dibujitos o series donde alguien frotaba una botella y salía un genio de una lámpara y decía: bueno, pedime 3 deseos y te los concedo. Yo pensaba, si tuviera que pedir 3 cosas, ¿cuáles serían? Y la verdad que llevo bastantes años y todavía no me decido cuáles serían esas 3. Pero ¿cuál sería la cosa más importante que vos pedirías?
estuvimos viendo algunos ejemplos de la actitud que tenemos que tener. Y hemos visto algunos ejemplos de la forma, de la manera específica que es conveniente orar. Y ahora la tercera y última cosa que quiero decirte es que cuando ores y pidas algo a Dios, nunca, pero nunca, nunca intentes darle una ayudita a Dios. Cree a Dios, pero nunca intentes dar una ayudita al Señor. Y quiero contarte dos ejemplos cortitos de la Biblia. Uno te lo voy a leer y decidí leerlo porque me parecía que es mejor leértelo que explicártelo, porque si yo te lo explicara, vos no me lo creerías. O dirías, qué exagerado el pastor, me parece que está inventando algo loco, esto es muy raro. Pero quiero que lo veas. Te termino de hablar de Jacob, aquel que se decidió por Dios. Bueno, este Jacob, todos sabemos, se casó con Rebeca. Él amaba a Rebeca. Se enamoró de esta chica Rebeca. Pero luego cuando fue a casarse con ella, el padre lo estafó y lo hizo casarse con la hermana mayor, de nombre Lea. Y él tuvo que trabajar 7 años más para el suegro, para después poder casarse con Rebeca. Pero finalmente se casó con Rebeca. Él amaba a Rebeca. Tuvo que casarse con las dos. Ahora, el problema es que Rebeca era, Raquel era una mujer estéril. Le dije Rebeca todo el tiempo, Rebeca era la abuela, no sé por dónde saqué el nombre de la abuela, con Raquel. Él se casó con Raquel. Ahora, fíjese qué interesante esto, tengo apuntador acá, eso está bueno. En Génesis 30 dice lo siguiente, léalo conmigo, esto no está en la pantalla, esto no va a salir en la pantalla, pero léalo conmigo por favor, márquelo en su Biblia, siga el relato. Dice, cuando Raquel se dio cuenta de que no le podía dar hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y le dijo a Jacob, dame hijos, si no me los das, me muero. Oiga, en vez de pedirle a Dios, le reclamó a su marido. Dame hijos, le reclamó al marido. Pero Jacob, dice el versículo 2, se enojó muchísimo con ella y le dijo, ¿acaso crees que soy Dios? Es Él el que te hizo estéril. Ahí ya se complicó, ¿ves? Ya está una pelea matrimonial ahí fuerte. Ella le dice, dame hijos, le reclama, y él dice, te hizo Dios estéril, no me vengas a molestar a mí. Qué loco, qué distinto hubiese sido, ¿no? Si tal vez se hubiese recurrido a la oración, si hubiese hecho como Ana, que no tenía hijos y dijo, ay Señor, yo quisiera tener un hijo, y pasó al altar y se puso a orar ahí en voz baja y Dios le concedió y le dio a Samuel. Qué bueno como hizo Elizabeth y el papá de Juan, que ya se me olvidó el nombre, pero él estaba allí y de repente oró, Señor, dame un hijo, y Dios le concedió el hijo. A Abraham, Dios le concedió también un hijo. Pero en lugar de clamar a Dios, lo quiso resolver de manera humana. Primero le reclamó al marido y después hizo un desastre. Mire lo que dice. Versículo 3. Aquí tienes a mi criada Bilhá, propuso Raquel. Acuéstate con ella, así ella dará luz sobre mis rodillas y por medio de ella también yo podré formar una familia. Esta era una costumbre que solían tener. Cuando las señoras no podían tener hijos, lo tenían las nodrizas o algunas empleadas, y entonces lo parían y enseguida se lo daban a la mamá y era como si fuese de la señora de la casa. Así que hizo eso. Entonces Raquel le dio a Jacob por mujer su criada Bilhá, y Jacob se acostó con ella, y Bilhá quedó embarazada y le dio un hijo a Jacob. Y Raquel exclamó, Dios me ha hecho justicia, escuchó mi plegaria y me ha dado un hijo. Ahora, entre nosotros, no hubo plegaria. Oiga, está leyendo conmigo, ¿no? No hubo plegaria. ¿Quién le dio el hijo? ¿Fue Dios o fue su propia idea? Claramente fue su propia idea. Pero ella se justificó diciendo, bueno, Dios me hizo justicia, escuchó mi plegaria y me ha dado un hijo. Por eso le puso por nombre Dan. Después Bilhá, la criada de Raquel, quedó embarazada otra vez y le dio a luz un segundo hijo de Jacob.
Y Raquel dijo, he tenido una lucha muy grande con mi hermana, pero he vencido. Oiga, competencia con la hermana, dice, ahora sí, le gané a mi hermana, tengo otro hijo. Dice, por eso Raquel lo nombró Neftalí. Pero la Biblia nos cuenta que la cosa no quedó acá, sino que Lea, la hermana, dice que al ver que ya no podía tener más hijos ella, tomó a su criada Silpá y se la entregó a Jacob por mujer. Y ésta le dio a Jacob un hijo. Entonces Lea dijo, ¡qué suerte! ¿Viste? Por eso te lo quería leer. Porque vos vas a decir, no, este me está inventando. ¡Qué suerte! Dice. Por eso lo llamó Gad, que Gad significa fortuna o buena suerte. Pero Silpá, la criada de Lea, le dio un segundo hijo a Jacob. Y Lea volvió a exclamar, ¡ay, qué feliz que soy! Las mujeres me dirán que soy feliz. Por eso le puso por nombre Aser, que significa felicidad. Ahora, durante los días de la cosecha de trigo, Rubén, oiga esta parte porque es una cosa muy loca. Rubén, que es el hijo mayor de Lea, salió al campo y ahí encontró unas frutas llamadas mandrágoras. Y se las llevó a Lea, su madre. Entonces Raquel le dijo a Lea, por favor, dame algunas mandrágoras de las que te trajo tu hijo. Pero Lea le contestó, ¿te parece poco haberme quitado a mi marido? Porque acá había una pelea entre las dos hermanas, ¿que ahora quieres también quitarme las mandrágoras de mi hijo? Bueno, contestó Raquel, te propongo que, a cambio de las mandrágoras de tu hijo, Jacob duerma contigo esta noche. Oiga, miren cómo lo resolvían. Esto es un invento humano para resolver un conflicto en lugar de ir y orar y pedir la ayuda de Dios. Pero lo más loco que dice que en el versículo 16, al anochecer, cuando Jacob volvía del campo, Lea salió a su encuentro y le dijo, hoy te acostarás conmigo porque te he alquilado a cambio de las mandrágoras de mi hijo. Todo mal. Dice Jacob, durmió con ella esa noche. Y ahora recién por primera vez dice, Dios escuchó a Lea y ella quedó embarazada. Y le dio a Jacob un quinto hijo. Entonces dijo Lea, Dios me ha recompensado porque yo le entregué mi criada a mi esposo. Y por eso lo llamó Isaacar. Y Lea quedó embarazada de nuevo y le dio a Jacob un sexto hijo. Dijo, Dios me ha favorecido con un buen regalo, dijo Lea, esta vez mi esposo se quedará conmigo, porque le he dado 6 hijos, y por eso lo llamó Zabulón. Pero dice que en el versículo 20, luego Lea dio a luz una hija, y la llamó Dina. Pero Dios también se acordó de Raquel, la escuchó y le quitó la esterilidad. Y fue así como ella quedó embarazada y le dio a luz un hijo. Entonces exclamó, Dios ha borrado mi desgracia. Por eso lo llamó José y dijo, quiera el Señor darme otro hijo. Si Dios no interviene y Dios no permite milagrosamente que estas dos mujeres queden embarazadas, esta historia hubiese terminado un desastre. Peor desastre todavía. Ahora, ¿qué pasó cuando estas dos mujeres, en lugar de Raquel hacer una oración, Señor, yo quiero tener un hijo, hubiese tenido su hijo y punto? Dios le hubiese concedido, pero no, ellos quisieron arreglarlo ellos. En lugar de orar, recurrieron a estrategias humanas y se armó un lío, una pelea entre ellas dos. Una cantidad de hijos, pero lo más interesante es que José fue el único hijo que Dios le dio a Raquel por medio de la oración. ¿Qué pasó después? Todos los otros hijos de Jacob se enojaron contra José, tenían celos de José, lo quisieron matar y lo vendieron como esclavo a Egipto. Usted conoce la historia. Entre nosotros, ¿qué hubiese pasado si Raquel hubiese orado de entrada? Y Dios le daba un hijo, le ponía por nombre José y todos felices. Pero no. Y luego a lo último, después de tener a José, usted lo leyó conmigo, eso sí está copiado, esa última parte, dice, así termina el texto, quiera el Señor darme otro hijo. ¿Y sabe qué pasó? Dios le dio otro hijo. Lo llamaron Benjamín. Mi hermano querido,
Dios responde a las oraciones. Pero hay tres cosas que quiero que recordemos en esta mañana. Número uno, ¿cuál debe ser la actitud de nuestro corazón a la hora de orar? Número dos, ¿cuál debe ser la forma específica? No divaguemos, no nos vayamos por las ramas, seamos específicos con Dios. Y tercero, no intentemos darle ayuda. Si le hemos pedido algo a Dios, esperemos con fe, esperemos con paciencia. No nos pongamos a meter mano en el asunto porque las cosas se van a complicar. Esta historia que te acabo de leer con Jacob ya había pasado con el abuelo Abraham. Sara no pudo esperar a la promesa de Dios. Le dijo a Abraham, ¿por qué no tenés un hijo con mi esclava? Abraham tuvo el hijo con la esclava, se llamó Ismael. Y luego lo tuvieron que echar al desierto. Y desde ahí los ismaelitas, de donde salen los pueblos árabes, y los hijos de Isaac, Israel, están en conflicto. En esta misma hora, pueblos árabes y el pueblo de Israel están tirándose con misiles y con todo lo que tienen. Un conflicto que comenzó por allá por el año 1400 a.C. entre dos hermanos porque alguien no pudo esperar la promesa de Dios y en lugar de orar y mantenerse en oración quiso dar una manito al Señor. Entonces, para terminar te pregunto, ¿qué estás necesitando de Dios? ¿Podés ser específico? No llenes tus oraciones de palabrerías huecas. Sé específico, sé intencional. No intentes convencer a Dios. Tenés fe. Cree que Él te está escuchando y Él te concederá tu petición. Orá fervientemente. Orá de acuerdo a su voluntad. Y sé constante y paciente. Dios responderá a todas tus oraciones. Amén. Yo quiero orar a favor tuyo y terminar esta mañana diciéndote que hay bendición para todos los que oran. Hay bendición para todos los que tienen fe. Hay bendición de parte de Dios. Sí, en medio de este tiempo difícil hay bendición. Tenemos que recurrir a la oración como nunca. Es la respuesta de Dios para nosotros. Déjame orar. Déjame sumarme y mientras oro, yo voy a orar para que Dios escuche tu oración, para que Dios te bendiga. Y mientras lo hago, te pido que leves una mano al cielo. Cierres tus ojos si lo podés hacer y levantes a Dios tu oración específica, con fe, ferviente, sin palabrerías huecas, honesta delante de Dios, parada en la verdad. Y Dios responderá a tus oraciones. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo a cada uno de mis hermanos en esta mañana. Señor, he enseñado algo de lo hermoso, lo profundo, lo potente que es la oración, que tú nos has enseñado, Señor. Queremos en esta mañana orar, clamar, oh Dios. Yo quiero pedirte que ahora, Señor, en esta hora, Señor, inclines tus oídos hacia nosotros, hacia esta ciudad, hacia esta nación, Señor, que está clamando ahora. Señor, bendice a mis hermanos. Cada oración que se levanta ahora, cada petición ferviente, cada petición de fe, cada pedido específico que ahora está siendo elevado, Señor, quiero añadir incienso, quiero añadir mi fe a la oración de mis hermanos, quiero añadir mi fervor, Señor, a la oración de mis hermanos, pidiendo que tú respondas ahora, Señor. Toda oración de milagro, de sanidad, de provisión, oración de arrepentimiento, oración por una segunda oportunidad, oración por paz, oración, Señor, para que se vaya el temor, oración por nuevas fuerzas, oración por una puerta de trabajo, oración por una familia que necesita ser recompuesta, oración por un hijo que se ha extraviado. Cada oración que se levanta, Señor, en esta mañana, yo creo que tú la estás escuchando y tú nos las concederás porque lo dice tu palabra, Señor. Lo creo en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Querido hermano, que Dios te bendiga. Quiero dejarte con un video de una propuesta. Todo el país, toda Argentina, nos vamos a unir en un día de clamor.
Este feriado 25 de mayo a las 12 del mediodía, no importa lo que estás haciendo. Si estás en el supermercado, poné la alarma a las 12 exacto del mediodía. Cuando te suene la alarma, detenete sea lo que sea que estés haciendo y levantá tus ojos al cielo, clamá. Y si alguien te dice, ¿qué estás haciendo?, contale que todos los cristianos del país vamos a estar clamando a Dios para que cese la pandemia. Vamos a estar clamando a Dios para que Él consuele a los que han perdido algún familiar, algún ser querido por esta pandemia, esta enfermedad mundial. Y tercero, vamos a clamar por los que están enfermos para que Dios los restaure rápidamente. Y estamos convencidos que Dios va a escuchar toda Argentina, desde Ushuaia hasta La Quiaca. Cada cristiano estará el 25 de mayo levantando un clamor a Dios, como dice 2 Crónicas 7:14. Si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y se arrepintieran de sus malos caminos, yo oiré desde los cielos y sanaré su tierra. Y esto es lo que estamos convencidos que va a pasar a partir de este 25 de mayo. Así que te dejo con el video, te saludo. Bueno, es obvio que no tenemos reuniones presenciales. Esta tarde y esta noche no va a haber servicios como lo veníamos haciendo. Simplemente nos estaremos comunicando de manera virtual. Así que te saludo hasta el miércoles 8:30 de la noche. Que Dios te bendiga. Te quedás con el video y oramos juntos al Señor. Bendiciones. De rodillas. Clamor por Argentina. Unánimes. Este 25 de mayo al mediodía, Argentina se une en un solo clamor. Como creyente, sos protagonista en el lugar donde te encuentres. En el trabajo, en el campo, en la fábrica, prestando servicios, viajando, paseando, en familia, entre amigos o en soledad frente a Dios. Te invitamos a que tomes este momento para unirte a todos los cristianos del país. Clamamos a nuestro Dios por la finalización de la pandemia, la sanidad de los enfermos y consuelo para las familias que perdieron a sus seres queridos y la difícil situación que atraviesa el país. De rodillas me rindo a ti. En un acuerdo, en base a 2 de Crónicas 7:14, el 25 de mayo a las 12 p.m., desde La Quiaca hasta Ushuaia, los argentinos nos unimos en un solo clamor. Clamor por Argentina. Unánimes. Es tu ser que de rodillas venceré.